Muy buenas amigos de MolTV, hoy en Mirada Política para conversar de las futuras elecciones del fin de semana, pero por supuesto de la contingencia, nos acompaña el académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, Marco Moreno. ¿Cómo estás, Hol- Marco? Hola Ha- Benjamín, ¿cómo estás? Buenas Hace tardes. tiempo que no nos visitabas. Sí, tal cual, ya estamos acá. Oye, bueno, obviamente lo interesante sería poder hablar de las elecciones así cabalmente y ampliamente, pero la contingencia nos empuja a conversar sobre en lo que se denomina el caso Monsalve y que ya han transcurrido una semana de la denuncia, 5 días de que conocimos la denuncia y que el subsecretario renuncia a su cargo, pero llama la atención la seguidilla de errores del gobierno y las dudas que siguen sin resolverse. Y se vienen las elecciones y probablemente después vendrá un cambio de gabinete y la posibilidad de que el gobierno recupere la agenda se hace más compleja. ¿Tú cómo ves esa posibilidad de aquí, incluso en un arco largo hasta fin de año? Bueno, evidentemente estamos a 3 días de la elección y por lo tanto no es posible separar la crisis política, ¿no?, de lo que puede ser los resultados electorales del próximo domingo. Si bien es cierto, mitiga un poco esa relación el hecho de que estemos hablando de elecciones locales y regionales, ¿no?, en donde el componente de el plebiscito sobre la gestión debiera pesar mucho más que otros elementos. Sin embargo, cada vez más los elementos contextuales y emocionales están influyendo en las decisiones de los electores y especialmente cuando los electores están tomando su decisión cada vez más cerca de la elección, que es lo que ocurre en Chile en los últimos años. Las elecciones fundamentalmente, ¿no es cierto?, han sido tomadas en los últimos días. Eso es lo que está ocurriendo ahora. Y especialmente en un grupo de electores, esto podría tener mucho efecto, en un grupo de electores que vamos a llamar los votantes nuevos, obligados, misteriosos, fantasmas, como se le denomina a este grupo bien numeroso. Estamos hablando del orden de los 5 millones de nuevos electores que con el voto obligatorio entran a votar desde que se instauró esta medida. Piensa tú que la elección municipal del 2021, de mayo del 2021, votó el 43% del padrón, algo así como 6,5 millones de electores, ¿no? En esa elección, 43%. En el último plebiscito, el del año pasado, de noviembre, votó el 84%, ¿no? Por lo tanto, aquí tenemos 40% de personas que entran a votar y que curiosamente son electores que yo diría que no sabemos muy bien cómo se van a comportar, pero sí sabemos un par de cosas. Sabemos que son electores despolitizados, que van a votar porque están obligados a hacerlo, porque no quieren pagar la multa, ¿no es cierto? Desinformados, ¿no? Con poca lealtad partidaria y por eso en estos electores predomina lo que podríamos llamar el voto, el voto o el votante volátil, ¿no? El voto volátil. Es decir, que hechos inesperados pueden influir en la decisión de estos electores, como el que estamos observando el escándalo político de los últimos días, como tú decías, eh, puede tener efecto, por lo tanto, en ese conjunto de electores. No estoy hablando de los electores que van a votar por los candidatos del oficialista, porque son Claro, oficialistas, el 30% que apoya al presidente Boric, claro. no estoy hablando de eso, ni estoy hablando de los opositores al gobierno, que también sabemos quiénes son los militantes de partidos de la oposición. No estamos Mm. hablando de eso, estamos hablando de un conjunto de electores sobre los cuales, ¿no es cierto?, el efecto contagio, como se le denomina en la ciencia política, ¿no es cierto?, cuando un hecho inesperado, a pocos días de la elección, puede influir en sus decisiones electorales. Piensa tú que aquí estoy hablando de elementos de contexto y sobre todo elementos emocionales, ¿no? Comentábamos antes contigo de que, claro, el caso audio es más complejo tener una explicación sencilla para la gente. En cambio, este caso es muy claro y por lo tanto genera emociones. Y las elecciones son cada vez más plebiscitos emocionales. La gente Mm. no vota racionalmente, ¿no? Mm. Sino que vota desde la emoción y por lo tanto este es un factor que podría influir en las decisiones que tome la gente el Eso próximo te fin iba de a semana. preguntar, porque en el fondo, durante el último mes, incluso más, el tema preponderante fue el caso audio con sus múltiples aristas y que afectaba principalmente a Chile Vamos. Bueno, a Chile Vamos y a las instituciones, el tema del Poder Judicial sobre todo, pero Chile Vamos estaba en la palestra.
más allá de que pueda a lo mejor tener una caída o no le vaya tan bien en la elección a Chile Vamos, a la gente más se queda con este último caso, porque es el que está más cercano a la elección, más que el otro, por más que el arco de conversación haya sido mucho más amplio. Sí, lo que pasa es que, como tú bien dices, el caso audio tiene una complejidad Mm, técnica, ¿no es cierto? Porque cuesta entender, y por eso el gobierno trató de comunicacionalmente instalar la idea del abuso, ¿no? Y de los villanos que de alguna manera ocupaban estos circuitos informales del poder para acceder a influir en las decisiones del Estado. En cambio, acá estamos viendo eh, elementos que tienen que ver con escándalos, ¿no? Y la ciencia política, que es un poco de donde yo me paro para el análisis, ¿no es cierto? Identifica estos dos fenómenos, como decía, el efecto de contagio, que no solo afecta a la figura que está directamente implicada, en este caso el subsecretario Monsalve, sino que puede afectar la reputación de todo el gobierno y de la coalición política, del oficialismo, ¿no? Por lo tanto, el caso Monsalve puede generar un daño colateral mm. a candidatos del oficialismo, eventualmente, no podemos saberlo, ¿no? Al asociarlo de alguna manera, asociar a esos candidatos con una administración que se percibe incompetente y cuestionable, ¿no? Por lo tanto, hay elementos de esto que se llama el efecto contagio, pero también de una movilización negativa, que es el otro elemento que influye cuando hay escándalos, ¿no? La movilización negativa que en lugar de que los electores estén motivados para ir a votar, y esta es una elección con bajo interés, ¿no? Siempre las elecciones municipales en Chile han tenido bajo interés, pero ahora particularmente un interés mucho más bajo, un escándalo puede motivar a los ciudadanos a acudir a la urna precisamente para votar en contra, ¿no es cierto?, de la clase política, en contra del gobierno, en un fenómeno que se conoce a lo mejor de manera más sencilla como el voto de castigo, ¿no? Y por lo tanto, en este caso, ¿no? Así como en el caso audio, lo que podríamos ver es el efecto que podría darse en el voto de castigo. ¿Dónde lo vamos a poder observar? Me preguntarás tú, ¿no? Yo te diría que hay que poner atención, ¿no es cierto?, en los votos nulos y blancos, por una parte, ahí podemos ver el voto de protesta, el voto de castigo, pero también en cómo le vaya a algunos candidatos del oficialismo, especialmente en aquellas comunas con más acceso a la información, más competitivas, como lo que está pasando en Santiago, en Ñuñoa, en Viña, en Valparaíso, en Concepción, ¿no? Donde la disputa es mucho más fuerte, donde podíamos observar este fenómeno, ¿no? Además de que yo te diría, y tú lo sabes mejor que yo, Benjamín, que hay un tema de proximidad temporal entre el escándalo y las elecciones, porque esto pasó, como tú decías, hace 7 días, ¿no? Y seguimos conociendo antecedentes y por lo tanto esto está próximo a la elección, ¿no? Y entonces el voto por tema, es decir, que los votantes tienden a priorizar los temas que están en el centro del debate político en los días previos a las elecciones, lo que puede complicar de manera bien Mm. importante al gobierno y al oficialismo en el resultado electoral que observemos el próximo domingo. Vamos a seguir hablando sobre las elecciones, pero para seguir con el tema propiamente tal de Monsalve, se ha hablado mucho de la intervención del presidente la semana pasada, el viernes pasado, esos 50 minutos donde respondió muchas preguntas, nervioso, ansioso, en fin. Hay algunos que creen que esto se vincula con la inexperiencia, hay otros que creen que directamente fue un error, hay otros más fervorosos boricistas que creen que esto es un cambio de época y que aquí lo que prima es la transparencia. ¿Tú dónde crees que se ancla esa performance del presidente? Yo creo que uno tiene que analizarlo de la perspectiva de lo que es la gestión de los gobiernos, ¿no? Los gobiernos enfrentan permanentemente crisis, ¿no? Están todo el tiempo enfrentando problemas, ¿no? Y lo que uno espera de los gobiernos entonces es esa capacidad para enfrentar crisis, enfrentar problemas. Y eso es lo que vimos el día viernes en la comparecencia en el punto de prensa que hizo el presidente, que confirma la dificultad que tiene este gobierno precisamente para procesar crisis, ¿no? Actuar de manera improvisada, actuar sin un mensaje claro, sin un mensaje claro a transmitir, ser incoherente, no articular adecuadamente una respuesta.
por más que tú quieras demostrar transparencia, que está bien, que uno lo valora, ¿no es cierto? Un gobernante quiere ser transparente, quiere ser abierto, pero eso no se puede hacer de manera, ¿no es cierto?, con ausencia, diría yo, de la política. Mira, si para algo sirve la política justamente, o si algo es la política, es esta capacidad, entonces, ¿no es cierto?, de ofrecer respuesta, de enfrentar problemas y de procesarlos políticamente, como decimos, ¿no es cierto?, en términos de ofrecer una solución. Aquí tuvimos una acción, que fue lo que sucedió con el caso del ex subsecretario Mosilla, y frente a esa acción, que va a seguir el curso legal, ¿no? Eso se va a ver en sede judicial, esperemos que fluya lo más rápido posible lo que ocurra ahí, pero frente a esa acción hubo una reacción. Y entonces el foco de análisis que nosotros podemos hacer es de cómo la estructura gubernamental enfrentó esa Mm, reacción. Y allí la palabra que yo tendría para definir, ¿no es cierto?, es un déficit de capacidad para enfrentar una crisis política y, el viernes, una crisis comunicacional, porque lo que venimos observando son múltiples vocerías, ¿no? Incluso al propio presidente. Hemos venido observando ausencia de una narrativa, de un relato respecto de lo que es la comunicación de gobierno. Hemos visto dificultades en términos de los argumentos en esta última hora. Hemos visto un desvincularse completamente ahora de Manuel Monsalve, porque si al principio había una suerte de trato más amigable, hoy día definitivamente, lo dijo el diputado Winter, entiendo que a ustedes mismos se los dijo, ¿no es cierto?, mm, a Emol, esta idea, ¿no es cierto?, de que era un traidor al presidente ujú. Gabriel Boric, y hemos escuchado varios epítetos de esa manera. Entonces, la gente no entiende y se confunde, y ahí es donde te digo yo que hay una ausencia de una construcción de relato, de mensaje claro que hay que transmitir, por supuesto, valorando el principio de la transparencia, pero la transparencia no puede ser al costo de que tú confundas a la opinión pública con lo que estás diciendo. Y eso es lo que vimos el viernes pasado en la comparecencia del presidente. ¿Y cuánto dura el gabinete? Porque, a ver, para la gente también sepa, había o existe, está presente desde hace mucho tiempo de que iba a haber un cambio de gabinete o va a haber un cambio de gabinete después de las elecciones, porque muchos de los actuales ministros, incluso delegados presidenciales, etcétera, van a dejar su cargo para ser candidatos el próximo año a las elecciones parlamentarias. Entonces estaba más o menos escrito, interiorizado, que iba a venir un cambio de gabinete. El plazo máximo era el 15 de noviembre. Em, pero ya con esto parece que el cambio de gabinete va a tener que ser de mayor calado, va a tener que a lo mejor tocar piezas más sensibles, y con el gran problema que ha tenido recurrentemente esta administración, que es también que no tiene tanto elenco. ¿Cómo tú ves esa posibilidad de cambio de gabinete? ¿Tú crees que se va a tener que adelantar? Sí, yo creo que la situación del ex subsecretario Monsalve echó por tierra, ¿no es cierto?, el diseño que tenía el gobierno y el presidente respecto de este ajuste o cambio en el gabinete, ¿no? Pero además del caso Monsalve, creo yo que lo acelera es esto que el presidente ha llevado a su escritorio, el caso, porque una cosa, como te decía, es la acción, el caso en sí mismo, reprochable, en fin, habrá que establecer todo lo que los principios de las víctimas, de la inocencia también, todo tendrá que ser parte de la lista judicial, pero cuando el presidente decide llevar el caso a su escritorio y lo instala ahí, ¿no? Evidentemente eso echa por tierra el diseño original que, como tú decías, era más próximo más bien a esa fecha entre el 15 de diciembre, que estas autoridades abandonaban el gabinete o el gobierno para incursionar en la carrera parlamentaria, y la segunda vuelta de gobernadores que probablemente tendremos en varias regiones del país el 24 de noviembre. Más o menos en ese plazo probablemente hubiera ocurrido. Sin embargo, esto adelanta los hechos, deja al gobierno improvisando. Se habla de que podría haber un cambio de gabinete entre martes y miércoles de la próxima semana, una vez conocidos los resultados municipales, porque evidentemente hoy día la dificultad que tiene el equipo político con desorden interno, ¿no es cierto?, con poca claridad. Todos los días vemos, ¿no es cierto?, contradicciones internas entre los mismos miembros del gabinete, ¿no? Lo que está hablando de que en la estructura gubernamental hoy día hay una severa crisis y que por lo tanto una manera, con esto no se cierra probablemente la crisis, pero una manera de empezar o de intentar cerrarla es adelantando el cambio de gabinete que iba a ocurrir necesariamente, ¿no?
por lo que tú señalabas, pero creo que el cambio de gabinete se va a tener que adelantar y el escenario más probable es que se haga durante la próxima semana. Con esta dificultad adicional, como tú mencionas, yo también la comparto, de, del elenco, ¿no? Eh, Pocos interesados probablemente en asumir responsabilidad en un gobierno que está en una situación muy compleja, ¿no? Pocos interesados en poner su capital político personal enfrente a esta situación y pensando que este es un tema que probablemente puede seguir escalando, ¿no es cierto? Y por lo tanto, la crisis no se cierra con el cambio de gabinete. Por lo tanto, tiene varias dificultades el presidente probablemente en estos momentos en que debe estar ordenando, tratando de equilibrar la fuerza, pensando cómo van a ser los resultados electorales, porque tampoco el Mm. cambio de gabinete se puede hacer sin tener en la mesa los resultados electorales, o sea, cuánto pesan los partidos políticos y cuál fue el desempeño del oficialismo en la elección. Por lo tanto, probablemente con los resultados del domingo en la noche, el lunes temprano, empiece a diseñarse, ¿no es cierto?, el movimiento de piezas para tener un nuevo gabinete que le permita al presidente intentar salir de la crisis, porque eso es un intento de salir de la crisis con un nuevo equipo que lo acompañe, por lo menos, ¿no es cierto?, la expectativa hasta que termine su mandato. Y ahí, porque observamos algo que más o menos trasciende y sobrevuela todas las intervenciones que han hecho los ministros, que es una falta de relato y también una falta de liderazgo claro para ordenar lo que está ocurriendo. Pero por otro lado también vemos esta sensación que lo comentaba al principio de que el gobierno perdió la agenda, de que en medio del caso, es más, yo incluso abriría, y que las encuestas un poco lo han demostrado, después de la elección en Venezuela, el presidente empezó a aumentar su popularidad, sobrepasó ese 30% para acercarse a incluso un 37, un 38 en algunos sondeos, es algo que no había ocurrido en el resto de su mandato. En paralelo surgió el caso Audio y el gobierno medio que logró controlar la agenda más allá de la crisis de seguridad que siempre le ha complicado. Pero ahora se ve un gobierno un poco pasmado, un poco que tiene que salir constantemente a responder el tema Monsalve. No tenemos claro cuál es su agenda de aquí en más. Evidentemente se va a venir este cambio de gabinete, pero es suficiente proyectando el resto del año superar esta crisis porque lo pongo en ciertos contextos. Cada crisis tiene una magnitud distinta, pero al gobierno le costó salir del tema indulto, al gobierno le costó salir del tema convenio. Em, entonces, ¿cuánto complica al gobierno esta crisis pensando ya en su último año de gobierno? Claro, y teniendo en cuenta también, como tú, yo coincido contigo, de que todavía estamos en la fase aguda de la crisis, ¿no? La No. crisis todavía no toca fondo, ¿no? El gobierno tampoco tiene claridad respecto de cómo salir, y salir significa sacar el problema de la moneda, sigue instalado ahí como algo ya que está empezando a molestar, a estorbar, ¿no es cierto? Ya las buenas relaciones que había con Monsalve, aparentemente en pocas horas se han ido deteriorando porque además eh, eh, los líderes del oficialismo entienden que esto puede tener efecto sobre el resultado del domingo. Insisto, a pesar de que el hecho de que sean elecciones locales y regionales mitiga un poco, si esto fuera una elección presidencial, probablemente el daño sería aún mayor. El que sea una elección regional y local mitiga un poco ese efecto, pero el efecto igualmente va a estar presente, ¿no? Por lo tanto, un gobierno sin agenda clara, recordemos que en realidad el proyecto de gobierno se perdió con el plebiscito, primer plebiscito constitucional, ¿no? El 4 de septiembre del 2022, ahí el gobierno perdió completamente su proyecto de gobierno, ¿no? Lo que ha tenido que hacer ahora es administrar algunos temas que los ha ido incorporando, había tenido algo de suerte y éxito en algunos temas, pero evidentemente con este tema, con esta dificultad, que es una crisis política, eh, ese, ese, mm, esa posibilidad de tener un cierre de mandato, ¿no es cierto?, como normalmente ocurría con los jefes de Estado, que el último año en realidad pasaban a ser un poco irrelevantes, pero podían hacer algunas cosas, evidentemente esto se complica. Los proyectos de estrella del gobierno, ¿no es cierto?, el FES, el financiamiento de la educación superior, la reforma del sistema de pensiones, lo que se intentaba hacer respecto al sistema político, están hoy día en una situación
de absoluto inmovilismo en el Congreso, porque evidentemente además la oposición percibe a un gobierno debilitado, ¿no? Huele que el gobierno está débil. Después del domingo a lo mejor también las tensiones dentro de los propios oficialismos, entre el socialismo democrático y el Frente Amplio, pueden agudizarse todavía más dependiendo de los resultados que haya el domingo. Por lo tanto, está en un fenómeno con el síndrome del pato cojo ahí a la vuelta, porque el último año en los gobiernos ocurre eso con todos los presidentes, pero profundizado por la dificultad de no tener un proyecto de gobierno o ni siquiera algunos temas en una agenda que poder ofrecer a la opinión pública, y más bien la suerte va a estar dada por un gobierno de administración. El problema es que administración durante un año largo, porque estamos hablando de marzo del 2026, estamos hablando más de 12 meses, 13, 14 meses, se hace bien complejo para el país, ¿no? Para el gobierno en sí mismo, pero también para el país en términos de lo que son las expectativas, el poder salir de la situación, de los problemas que tenemos como país, y por lo tanto, evidentemente, un gobierno de administración tan larga, ¿no? Evidentemente es complicado para el país en su conjunto. Para ir cerrando el tema Monsalve y hablar sobre las elecciones que son muy entretenidas, igual quería preguntarte que se une con otras preguntas que te haré posteriormente, con la figura de Carolina Toá, eh, potencial candidata del PPD, candidata presidencial del PPD, una de las figuras más complicadas con el caso Monsalve. Em, ¿Cómo la has visto a ella y cómo crees que ves su futuro? Porque hay una máxima que siempre repite las oposiciones, que un cambio de gabinete no es un cambio de gabinete si no sale el ministro del Interior. En este caso, entre que ella quiere ser candidata, le gustaría ser candidata presidencial, tiene un margen mayor para quedarse en el gabinete, no tiene que salir ahora en noviembre, puede salir hasta marzo del próximo año, pero entre eso y la complicación por el caso Monsalve, probablemente tenga que dejar el gabinete. Sí, porque yo creo que además hay una fuerte presión del Frente Amplio. Recordemos que algunos sectores del Frente Amplio y el Partido Comunista critican sotto voce, pero cada vez más públicamente, el hecho de que esta crisis haya sido administrada Mm. entre la presidencia y el Ministerio del Interior, ¿no? Ahí ellos de alguna manera establecen las responsabilidades, ¿no es cierto? Y de que no se haya cuidado al presidente como se está diciendo hoy día. Evidentemente se le endosa justamente ese diseño a la ministra del Interior. Claro, en su diseño, el diseño personal de Carolina Toá era salir en marzo, como tú dices, cuando se discutiera el tema presidencial en el oficialismo, que era la fecha en que se iba a plantear, independientemente de las Ujú. elecciones. Marzo era el deadline para discutir el tema presidencial. Recordemos que las primarias son en julio del 2025, por lo tanto, era un tiempo razonable para hacer campaña, y por lo tanto también ese diseño queda en el suelo, ¿no? Probablemente yo creo que la llegada de el actual, el exministro Cordero, hoy día subsecretario del Interior, es un paso o la antesala para asumir el cargo relevante como ministro del Interior. No, no, yo no Oye, y ya creo que ese es el diseño que hay hoy día, por lo menos lo claro, tiene claro. entrando de lleno a las elecciones, ¿quién lo diría que porque uno siempre proyecta para cubrir ese día que es tan intenso, ciertas comunas, ciertas regiones donde pueden haber candidatos y peleas emblemáticas, y uno nunca tenía como en sus libros que iba a ser tan importante y determinante Las Condes, con la situación de Marcelo Cubillo? Em, Podría darse el caso de que en esta pelea entre Marcelo Cubillo y la candidata ex Evópoli, Catalina San Martín, donde mucha gente de centro izquierda está llamando a votar por ella, en una suerte de pelea para que no gane Cubillo, terminen ambas sumando apoyos muy altos, perjudicando a las candidatas, que no son pocas, candidatas más de izquierda. O sea, puede darse el caso de que entre la candidata de Chile, o de Chile Vamos, porque también es de republicano, pero entre Marcelo Cubillo
y Catalina de San Martín suben unos 30% o incluso más. Claro, y eso lo está resintiendo Constanza Schoenhaus, que es la candidata del oficialismo, vamos a decir, ¿no es cierto? Es la candidata, ella es del Frente Amplio, era cercana al presidente, y hoy día es la candidata de todo el bloque, pero evidentemente estos hechos están haciendo que en última hora se intente cambiar un poco la estrategia eh, eh, que que evidentemente podría llevarle algunos votos a esta candidata que ha emergido dentro de la derecha como una alternativa. Aún así creo yo que es difícil que Marcela Cubillos pierda la elección. Mm. Eh, Seguramente la va a ganar. La gran duda es que no sabemos cuál va a ser el resultado que ella obtenga en esa comuna. Si en un principio se hablaba de un 80% de los votos, ¿no? Lo que podría configurar un éxito importantísimo, ¿no? Pensando también en lo que pasa en ese sector político, porque la suerte también de Evelyn Matei no es que no es que sea bollante, sino que también está en entredicho, pero podría con un 80% haber puesto ese capital sobre la mesa Marcela Cubillos para plantearse también como alternativa, ¿no? Pero evidentemente todo lo que ha pasado con el propio caso de Marcela Cubillo y de sus remuneraciones, ¿no? En una institución de educación superior, eh, eh, ha generado también una duda respecto de si ese desempeño electoral que creíamos que iba a tener arrollador, efectivamente se va a dar, ¿no? Y más bien gane de manera discreta y por lo tanto vea dificultad su apuesta de eventualmente convertirse o ser alternativa en la Mm. eventualidad de que la candidatura de Evelyn Matei de aquí al mes de julio del próximo año experimente o siga manteniendo el estancamiento en el que hoy día está. Por lo tanto, sí, coincido contigo que lo que pueda pasar en Las Condes puede ser interesante en términos, en relación a estas claves que estamos analizando, pero evidentemente la candidata del Frente Amplio, Constanza Sheinbaum, está resintiendo este diseño, ¿no es cierto? Está oponiéndose y por lo tanto va a quedar todo en manos, evidentemente, de cómo los electores entiendan lo que está ocurriendo ahí. Y otra contienda que uno puede mirar en clave presidencial es la gobernación metropolitana, donde compite Claudio Rego, y que no pocos han visto en la figura de Orrego un potencial candidato de centro izquierda para las elecciones presidenciales. Esto desde antes, pero ya después de la CEP, donde aparece muy bien evaluada su figura, aún más. Pero Claudio Orrego tiene un fantasma, que es el tema de Procultura. En la campaña lo han sacado los candidatos, que son dos candidatos de derecha, Francisco Orrego y Macarena Santelice. Pero si es que ganara en primera vuelta, le recuerdo a quienes nos escuchan que en la primera vuelta el gobernador con ganar el 40% ya gana la elección, no es necesario ir a una segunda vuelta, solo el 40%. Ganando en primera vuelta, queda en una posición bastante expectante, bastante positiva. Sí, efectivamente, él se ha visto y está haciendo un diseño que lo lleve, ¿no es cierto?, a obtener una buena votación, porque claro, está el caso, como tú dices, Procultura, que suponemos que de aquí al viernes no va a estallar en una lista que lo involucre, pero tiene un factor a su favor, Orrego. Si bien es cierto, eso puede ser un elemento en contra, tiene un factor a su favor, y que los candidatos de la oposición son débiles, ¿no? La oposición ahí se jugó mal frente a la gobernación de la región metropolitana, que es la que tiene y concentra una mayor cantidad de votos, ¿no? La más importante, la más visible. Debiera haber puesto un candidato competitivo frente a Claudio Rego, la propia Marcela Cubillos, pero no hubo voluntad política, ¿no? Primero no se pusieron de acuerdo y en segundo no hubo gente disponible para ir a dar esa pelea, ¿no? Para enfrentar a Claudio Rego. Por lo tanto, evidentemente hay condiciones que lo favorecen, ¿no? Es su incumbente, va a la reelección, eh, la gestión es un tema que en este caso no va a pesar significativamente porque la gente no tiene muy claro lo que hace un gobernador todavía, por lo tanto la gente va a votar en función, ¿no es cierto?, del personaje, y Orrego es una persona conocida, los candidatos son débiles de la oposición, por lo tanto, esos elementos creo yo que pueden ayudarlo a ganar en primera vuelta, que es el escenario que se está planteando, con un poco más de 2 millones de votos. Si sacara 2,5 millones de votos,
podría ser un verdadero tsunami electoral que lo deje en una situación muy privilegiada si es que no hay opciones, ¿no es cierto? O las opciones que habían en la centroizquierda, entre ellas Carolina Toá, no logran finalmente prender, o de aquí, ¿no es cierto?, a marzo se diluyen sus posibilidades, lo dejan en una muy buena situación, muy expectante para enfrentar la eventualidad, ¿no es cierto?, de que se decida ser candidato renunciando a la gobernación. Eso también tiene un efecto negativo, porque a la gente no le gusta mucho eso, pero bueno, supongamos que eso ocurre y por lo tanto puede ser un escenario interesante el ver la disputa con cara de disputa presidencial que haya en relación al peso de los bloques, ¿eh? No de las personas, pero el peso de los bloques que hay en la región metropolitana. Y ahí no compite, pero se juega mucho Evelyn Matei en esta elección. ¿Cómo ella podríamos decir que salva los muebles, considerando todo el caso audio y todo? ¿Con qué resultado ella podría mostrarse satisfecha y decir, mira, sigo estando en la primera línea? Evidentemente que su sucesor gane en Providencia, en Belolio, eso es evidente. Pero, ¿qué más? ¿Que gane Mario Desbordes en Santiago, por ejemplo? Claro, en comunas en donde hoy día están siendo gobernadas por el oficialismo, ¿no es cierto?, que desplazaron hace 3 años y medio atrás a quienes son hoy día opositores, Ñuñoa, Maipú, bueno, lo que pueda ocurrir, ¿no es cierto?, en Santiago, en Recoleta, en Independencia, ¿no? Sumado a mantener, cosa que no está siendo fácil, mantener Puente Alto, mantener La Florida, ¿no? Mantener, ¿no es cierto?, algunos otros municipios de la región metropolitana, sería como el test que creo yo que tendría que pasar Evelyn Matei en términos de su liderazgo, que se vea reforzado por este buen desempeño que tuvieran los candidatos que representan a la oposición en esta elección. Ahora, hasta antes de esta elección, nosotros siempre decíamos que estas elecciones eran predictoras de Mm. los resultados presidenciales que eran el año siguiente. Yo creo que ese ciclo se rompe con esta elección porque es una elección muy atípica, el escenario todavía sigue estando muy líquido, ¿no? Por lo tanto, no sacaría cuentas alegres de todas maneras en general sobre que los resultados de esta elección puedan ser predictores de un resultado presidencial y parlamentario el próximo año. Creo que esa tendencia, otra más en la política chilena, un poco se diluye dado el factor del voto obligatorio, de este votante fantasma que no sabemos cómo se va a comportar y que puede cambiar las correlaciones de fuerza y por lo tanto las proyecciones que estábamos acostumbrados a hacer de cara a las elecciones parlamentarias y presidenciales del año siguiente. Y para ir cerrando, el otro personaje relevante en esta todavía limitada naipe presidencial es José Antonio Cast. ¿Qué se juega republicano? Porque el republicano, recordemos, no presentó candidato en muchas comunas, sometió en varias, en otras decidió directamente no competir, em, pero sí apuestan, y algunos sondeos más o menos confirman que puede transformarse como el partido más votado en concejales, que muchos dicen que es la forma más fidedigna de medir el apoyo que tiene un partido político. Eh, ¿Cómo ves al Partido Republicano ese día y cómo eso puede afectar o no a José Antonio Cast? Bueno, el Partido Republicano, como dices tú, hizo una apuesta estratégica que era reproducir el diseño que utilizaron para la elección del Consejo Constitucional de mayo del 23, ¿no? En donde centrado en el tema de la inseguridad, presentaron sus candidatos, ¿no es cierto?, en una posición muy crítica al gobierno e incluso a sectores de la oposición, y eso le significó un rédito electoral muy importante. Ellos están apostando a ese mismo diseño que se reproduzca ahora, de que la gente vote republicano, independientemente el nombre de la persona es lo menos relevante, sino que vote la marca republicano para con eso efectivamente tener un caudal de votos que se expresa fundamentalmente en la elección de concejales, donde ellos están haciendo una apuesta muy importante, en algunas gobernaciones también, lo que está pasando en Valparaíso, por ejemplo, y en Concepción, ¿no? Puede ser interesante, que de alguna manera demuestre, ¿no es cierto?, un peso electoral, un poderío electoral
superior en la oposición, que también lleve a la oposición a reflexionar sobre las opciones que podría tener José Antonio Kast en este tercer intento por llegar a la moneda. Esos son los elementos a lo que apuesta el Partido Republicano y José Antonio Kast para pavimentar su camino a la moneda con un buen rendimiento electoral, que lo posicione, como tú dices, como el partido más votado en estas elecciones, partido individualmente hablando, porque mientras los otros van en pacto, ¿no? Dos, tres pactos, el Partido Republicano compite solo y por lo tanto el agregado de votos, la suma de los votos, ¿no? Puede ser un factor que ellos utilicen para presionar en la negociación parlamentaria y presidencial del próximo año. Totalmente. Marco, te agradezco mucho esta conversación. Bueno, hubiese sido mucho más interesante profundizar por todo el tema electoral, pero evidentemente la contingencia ha sido muy, muy compleja y estaremos conversando próximamente. Seguro que sí. Muchas gracias a ti, Benjamín, por el espacio. Y a ustedes los dejo invitados a seguir conectados en emol.com y viendo las novedades en Emol TV. Muchas gracias.